Hola, muchas gracias por invitarme a presentar al amigo y colega Diego. Eh, Diego, les voy a dar una breve semblanza de Diego. Diego Espitia, él es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es investigador del programa universitarios de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM. Y él es integrante del Laboratorio de Estructuras y Dinámicas Sociales de la Facultad del Hábitat de la UASLP. Es parte del equipo que desarrolla como los diferentes proyectos que estamos realizando actualmente y que nos han permitido colaborar justo con el cuerpo académico Vanguardias del Diseño. Bueno, para nosotros es un gran gusto y un gran honor que Diego presente esta conferencia, ya que como ustedes verán, Diego tiene un perfil sumamente interesante, ya que si bien bueno, él es físico de formación y trabaja sistemas complejos, y justo por los diferentes proyectos en los que he estado involucrado y que desarrolla actualmente, tiene muchísima relación con las cuestiones de las humanidades, de los diseños, etcétera. Entonces, bueno, pues bienvenido Diego y muchas gracias por acompañarnos en este Congreso Virtual de Investigación en Diseño 2025. Muchas gracias, Heréndira. Muchas gracias, José Antonio, por la presentación. Esto, sí, perdón por la demora y los problemas técnicos. Bien, entonces la charla que quería presentarles hoy la titulé El demonio de la plaza en el siglo XXI. Vamos a hablar un poco acerca de este concepto que está entre la filosofía y la física. Es un concepto un poco raro, pero creo que muy ilustrativo para los propósitos del Congreso. Y espero que al final de la charla, pues primero tengan muchas preguntas y que sobre todo que puedan o que se involucren más bien en tareas eh, y en equipos que sean multidisciplinarios, porque creo que los problemas científicos o los problemas interesantes, más que llamarlos científicos, creo que los problemas interesantes del siglo XXI tienen que ver mucho con estas ideas de complejidad, de teoría de redes, de caos, en fin, ¿no? Eh, la siguiente, por favor. Eh, como resumen de la charla, me gustaría contarles un poco, tal vez de manera más o menos cronológica, eh, cómo fue que en las ciencias de la física se dio este tránsito del paradigma determinista, es decir, esta idea de que nosotros podíamos conocer absolutamente todo, dado ciertas condiciones, a un enfoque de sistemas complejos, que es el enfoque que más o menos a partir de tal vez la mitad del siglo pasado ha venido como haciéndose camino y pues para este siglo que ya va en su primer cuarto, pues empieza a perfilarse como uno de los enfoques interesantes para las ciencias a futuro y sobre todo tratar como de dilucidar cuáles serían los límites del conocimiento predictivo, qué tanto podemos predecir nosotros las cosas conociendo ciertas condiciones iniciales que tienen los sistemas. Y esto, por supuesto, que es fundamental para entender sistemas, no solo fenómenos naturales, que es lo que se suele encargar la física, sino fenómenos sociales que resultan ser muy, muy interesantes. La siguiente, por favor. Um, Muy bien, voy a empezar un poco, tal vez un poco lento, yendo a cosas muy, muy básicas y muy, eh, espero que no aburridoras, pero pues como lo dijo José Antonio hace un rato, yo de formación soy físico y partimos de una pregunta muy sencilla de ¿qué es la física? Eh, Durante la charla se va a ir, o espero que vaya quedando claro por qué razón la complejidad de alguna manera surge o desde la física, por, dado que es la disciplina que se encarga de estudiar interacciones
entre componentes que forman, por ejemplo, un objeto, un cuerpo, un sistema. Normalmente las cosas en el universo están hechas de energía y de materia, y entonces la física trata de formular leyes que se traducen en modelos matemáticos que permiten describir, explicar y predecir el comportamiento esencialmente del universo en todas sus escalas, desde lo más pequeño, lo atómico y subatómico, hasta lo más grande como podrían ser y una precisión que creo que es importante es la de decir que la palabra complejidad, como normalmente la usamos nosotros para referirnos a algo que es difícil, no necesariamente en este campo de la física implica que sea difícil. Pueden haber cosas que son simples, pero matemáticamente muy difíciles de resolver, o pueden haber cosas que conceptualmente son muy simples, pero que representan fenómenos muy complejos. Aquí lo complejo hace referencia a sistemas que están compuestos de muchos elementos y esos elementos interactúan entre sí. Cuando nosotros en física hablamos de complejo, no, hacemos referencia esencialmente a este tipo de sistemas en donde existen muchos muchas partículas, muchos objetos que interactúan entre sí, y eso no tiene nada que ver o no necesariamente tiene que ver con algo que sea difícil, porque pueden ser sistemas muy simples, pero muy difíciles matemáticamente hablando, o al revés, ¿no? Problemas que involucran muchos cuerpos, pero resultan ser matemáticamente sencillos de describir. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué estudia la física? Como dijimos hace un rato, pues básicamente trata de describir el universo, y así a grandes rasgos podríamos dividir la física como en dos grandes áreas del conocimiento, o dos grandes campos, si lo queremos ver de esa manera. El primero, que sería la mecánica clásica, creo que si le da ahí saldría. Exacto. Eh, Típicamente el estudio de la física se divide en mecánica clásica, que es la que describe el movimiento de objetos y la relación que esos objetos tienen con las fuerzas, con las energías y con las masas de los objetos, ¿no? Cuando en física nosotros hablamos de un objeto, normalmente estamos hablando de una partícula, y la partícula es una idealización de un objeto que existe en el mundo real. Eh, Normalmente las partículas pues tienen como, son puntuales, no están como hechas, es decir, son únicas, ¿no? No es que una partícula por dentro tiene más partículas, sino es un objeto único, y usamos este objeto para describir, por ejemplo, o para, sí, para modelar distintas fenómenos que ocurren en la naturaleza y que han permitido o permitieron básicamente desde que empezó el estudio muy formal de la física, que se le debe a Isaac Newton, allá por los 1600 y finales de los 1600, principios del 1700, empieza este estudio como formal de la física, matemático, riguroso, por así decirlo, que fue muy exitoso explicando un montón de cosas que antes no se sabían. Básicamente, gracias a las leyes de Newton, que seguramente ustedes pues las han oído mencionar o las recordarán de la secundaria, preparatoria, no sé, permitieron entender cómo funcionaba gran parte del universo que nosotros observamos. Entonces fue muy exitoso las ideas que aportó la mecánica clásica. Sin embargo, a principios del siglo XX se empezaron a encontrar unas limitaciones a estas teorías, lo que dio el surgimiento a la siguiente, por favor.
que sería la mecánica cuántica, ¿no? En la mecánica cuántica ahora se trata, o más bien se describe y se explica el comportamiento de la materia, o es decir, de los objetos, pero ahora a una escala atómica y subatómica, y sobre todo algo muy importante, que es cómo esta materia que está formada ahora sí por átomos, y además los átomos sabemos que tienen dentro electrones, protones, neutrones y otra cantidad de partículas, interactúan con la luz, y la manera como interactúan con la luz eh, es fundamental para entender ahora sí a un nivel microscópico qué es lo que está sucediendo, y entender ese tipo de cosas implicó toda una revolución en la mecánica clásica, y se empezaron a encontrar pues nuevas leyes, nuevos fenómenos y nuevas aplicaciones a este conocimiento, o aplicaciones de este conocimiento que básicamente nos trajeron toda esta era de la información, por ejemplo, en un metal, y eso da como consecuencia está toda la electrónica que nosotros conocemos y que permite ahorita que tengamos computadoras y internet y demás. Ahora bien, centrándonos en la mecánica clásica, básicamente la mecánica clásica tiene como objetivo eh, describir el movimiento de un objeto, como lo dijimos hace un rato. Normalmente los objetos pues, van a tener asociadas una masa que se está moviendo. En este caso tenemos una representación muy esquemática de un péndulo. Seguro todos hemos visto, ¿no? Un hilito o un objeto, una masa que cuelga de un hilito, y pues lo vemos oscilar. Y pues ese hilo y ese objeto tienen una masa m y se están moviendo a una determinada velocidad, ¿no? Y el objetivo de la física es el de conocer la posición en el espacio y la velocidad de la partícula en todo instante de tiempo, ¿no? Eso es algo muy importante. El objetivo que tiene la mecánica es el de cuando nosotros decimos describir el movimiento de un objeto, lo que queremos decir es que queremos saber en todo instante de tiempo en dónde está la partícula y con qué velocidad se está moviendo. Para eso existen pues las leyes de Newton y otro tipo de herramientas matemáticas. Ahorita no vamos a entrar en esos detalles, pero las leyes de Newton me permiten a mí conocer las fuerzas que actúan sobre un sistema, y cuando yo conozco las fuerzas que actúan sobre un sistema, entonces puedo tener una descripción matemática del movimiento de ese objeto en todo instante de tiempo. Esas son las ecuaciones de movimiento. Aquí solo a manera ilustrativa les pongo la ecuación de movimiento del péndulo simple, eh, eh, que esa ecuación matemática me representa la posición y del objeto, de la masa que está colgando de la cuerda en todo instante de tiempo, ¿no? Es importante que las ecuaciones de movimiento estén dadas en función de el tiempo. La siguiente, por favor. Podemos pensar también en otro tipo de movimiento que tal vez es un poco más, no sé cómo llamarlo, más cotidiano, como sería el movimiento parabólico. Es decir, el movimiento cuando nosotros lanzamos algún objeto y describe esta trayectoria parabólica. Eh, Ahí nuevamente lo que nosotros queremos es describir o conocer en todo momento dónde está respecto a un eje XY que nosotros ponemos, ¿no? Si yo voy a lanzar un objeto, pues lo que se suele hacer es que el centro o el origen de este sistema coordenado lo pongo en la posición donde voy a lanzar el objeto, y cuando lo lanzo, voy a ver que se describe una parábola, y esa parábola queda caracterizada
matemáticamente, otra vez por las ecuaciones de movimiento, que me dicen cómo en este caso este objeto está interactuando con la fuerza gravitacional de la Tierra, ¿no? Entonces describe este movimiento parabólico que, pues, supongo yo que todos hemos alguna vez lanzado algo y experimentado cómo es esta trayectoria. Y insisto, ¿no? Lo importante de la mecánica clásica es que dado el objeto vamos a conocer su posición y su velocidad en todo instante de tiempo. Ahora, ¿podemos complicar un poco más las cosas? Por supuesto que sí. No sé por qué las complicamos, pero así suele ser. Y vamos a ver qué pasa cuando nosotros queremos describir a un gas, por ejemplo. La siguiente, por favor. Eh, Rápidamente, ¿qué es un gas? Suele ser un estado de la materia, es decir, una condición en donde encontramos a las moléculas o a la materia. Normalmente en un gas las moléculas o las partículas que forman el gas están separadas entre sí, no se encuentran unidas por ningún tipo de interacción y se suelen mover libremente en todas las direcciones. ¿Qué significa esto? Que un gas por sí mismo no tiene ningún tipo de forma. Cuando nosotros a un gas le bajamos, por ejemplo, la clásica sería el vapor de agua, ¿no? Nosotros ponemos a hervir agua y vemos que en algún momento empieza a salir como este vapor. Si nosotros agarramos este vapor y le bajamos la temperatura, podemos convertirlo nuevamente al estado líquido, que es como normalmente conocemos el agua, y si le bajamos aún más la temperatura, lo podemos llevar al estado sólido, ¿no? Entonces, típicamente un gas no tiene ninguna forma y ocupa la forma del recipiente que lo contiene. Tampoco tiene un volumen fijo, a diferencia del agua sólida, por ejemplo, del hielo, que tiene un volumen que está dado básicamente por la cantidad de materia que yo tenga en mi recipiente para hacer hielo. No tiene un volumen fijo, o sea, es decir, va a tratar de ocupar todo el espacio disponible que tenga y tienen estos procesos de que se pueden comprimir o se pueden descomprimir, es decir, podemos cambiar el volumen del gas haciendo que cambien sus propiedades de manera muy interesante, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos con esta idea de la mecánica clásica, de querer describir en todo momento la posición y la velocidad de una partícula, pues ahora en el caso del gas tenemos miles, cientos de miles de millones de partículas en un recipiente de 1 litro, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Si vamos a ver como microscópicamente cómo se vería en esta caricatura, pues vemos que son partículas del gas que se están moviendo cada una en una dirección sin ponerle mucha o demasiada atención a las otras partículas, excepto cuando hay choques. Y no tenemos ningún tipo de limitación que nos diga que no podemos usar las leyes de la física para describir el movimiento de estas partículas, es decir, para describir las trayectorias de las partículas del gas. Hace un momento veíamos 2 ejemplos en donde la trayectoria era muy simple, y como podría ser la del péndulo o como podría ser la del movimiento parabólico. Bueno, pues aquí tenemos unas trayectorias un poco más complejas, en el sentido que el movimiento puede ser un poco errático, un poco caótico, va a estar la partícula o las partículas chocando unas con otras y chocando con las paredes del recipiente. Sin embargo, no, el problema de conocer la posición y la velocidad de la partícula en todo instante de tiempo solo se vuelve un problema matemático más difícil de resolver quizás, pero no hay nada inherentemente complejo en este tipo de sistemas. Vamos a la siguiente, por favor. Evidentemente tenemos que describir el movimiento del gas, ¿no? Y para eso básicamente tenemos 2 caminos. El primero, que sería siguiente, por favor, el de usar la estadística, ¿no? Dado que nosotros no podemos observar o no podemos, qué sé yo, si tenemos
1.000 millones de moléculas del gas, no podemos ir y ponerles una marquita a cada una de las 1.000 moléculas del gas y luego seguir su trayectoria. Sí podemos usar estadística, asumiendo, por ejemplo, que el movimiento individual de la partícula es aleatorio y que tiene una distribución de velocidades, es decir, que las partículas se mueven cada una a distintas velocidades, pero con una distribución estadística de estas velocidades. Y lo que se encontró cuando se usaron este tipo de ideas es que esta distribución de velocidades está directamente asociada con la temperatura. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hablamos de temperatura en física, realmente estamos hablando del movimiento interno o de los objetos que poseen la temperatura, ¿no? Cuando decimos que algo está muy caliente, por ejemplo, no sé, una olla o un recipiente metálico, y decimos que está muy caliente, lo que normalmente sucede es que los átomos y moléculas que forman a ese metal se están moviendo muy, muy rápido. Y el objeto tiene dentro de sí una gran cantidad de energía que se refleja como una alta temperatura, ¿no? Es muy importante hacer esta analogía entre que la distribución de las velocidades de las partículas que forman un objeto tienen una relación directa con la temperatura. Entonces, nosotros podemos hacer estas suposiciones estadísticas y involucrarlas en las ecuaciones de movimiento de una sola partícula para tener el comportamiento general o global de todo lo que sería un gas. Por poner una analogía con la vida real, sería como si nosotros queremos saber la estatura de las personas en México, pues tenemos dos opciones, ¿no? Una es ir persona, o sea, mexicano por mexicano, a preguntarle o a medir cuál es su estatura y luego pues compilar todos los datos y al final tenemos los resultados, pero tendríamos que hacer 120 millones de consultas o no sé cuántos millones de mexicanos hay, o usar un muestreo estadístico, es decir, conseguir un grupo de personas, medir la estatura de esas personas y si ese grupo de personas que nosotros conseguimos es suficientemente representativo de todos los mexicanos, podemos entonces hacer una descripción y decir más o menos que en promedio la altura media del mexicano es lo que sea, ¿no? Esa, un poco la descripción estadística de un gas se parece a esta idea de tener un muestreo o hacer unas suposiciones estadísticas para describir el comportamiento del gas. La otra opción que tenemos si queremos describir el movimiento de un gas, siguiente por favor, es la de pues hacer los cálculos para todas y cada una de las partículas, es decir, hacer el cálculo del movimiento de todas las partículas. Otra vez, el problema es un problema, digamos, técnico, ¿no? De cómo ahora yo hago el cálculo para una, para dos, para tres, para cuatro, para cinco, para 10, para 1.000 millones de partículas, pero no hay nada en las leyes de la física que en principio me prohíban hacer esos cálculos. Es un problema de cómputo, si lo queremos ver así. Es un problema de que necesitamos una capacidad de cómputo lo suficientemente grande como para poder describir el movimiento de todas y cada una de las partículas que forma un gas. Y esta idea de poder, de hacer o de describir, o de hacer los cálculos para todas las partículas que forman un sistema o un objeto, es lo que llevó a las personas en el siglo XVIII, allá por pues sí, cuando estamos en esta época de la Revolución Industrial y luego la Revolución Francesa, de suponer que el universo o todo lo que hay en el universo se regía por estas leyes de movimiento que son matemáticamente muy precisas y que en principio si yo conociera las posiciones de las partículas en todo momento,
podría básicamente describir de una manera mecánica y determinista a todo el universo. Esta idea justo es lo que se conoció como el demonio de Laplace. Si seguimos, por favor. Y se le llama demonio, la palabra demonio es una palabra un poco rara, fuerte, no lo sé, pero se le conoció como demonio ya más en el siglo finales del XIX, principios del XX. Realmente Laplace, que era un matemático y físico francés que vivió pues justo en esta época que les estoy diciendo, entre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, él habló de una inteligencia. Ahora, es siguiente, por favor. Así brevemente, ¿quién fue Pierre-Simon Laplace? Fue pues, un matemático francés con un talento excepcional para las matemáticas. Cualquier persona que entre a estudiar matemáticas de manera más o menos seria y profesional, se va a encontrar que existen 10.000 millones de cosas o aportes que hizo Laplace. Está la ecuación de Laplace, la transformada de Laplace, el método de Laplace, en fin, existen 10.000 aportes que hizo él a la matemática, pero también fue una persona muy importante en el desarrollo de la física y de las matemáticas porque él dedicó gran parte de su vida a usar la mecánica newtoniana para describir el movimiento de los objetos celestes. Por eso, una de sus obras más famosas es esta Mecánica Celeste, en donde él eh, eh, compila todo y desarrolla todo el conocimiento que hasta ese entonces pues no existía de una manera muy detallada de cómo se mueven muchos de los grandes objetos que se ven en la Tierra, los planetas, las lunas, bueno, que se ven en la Tierra en el espacio desde la Tierra, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que vemos a través de un telescopio en el sistema solar. Y para poder hacer estas descripciones, pues desarrolló todas estas matemáticas. También es una persona que le aportó mucho al desarrollo de la probabilidad como teoría matemática, y justamente en estos ensayos filosóficos acerca de las probabilidades es donde introduce esta idea del intelecto o esta entidad capaz de calcular absolutamente el movimiento de todo las partículas que forman al universo, básicamente. Y también hizo o trabajó en ideas muy importantes del calor y del trabajo que llevaron a las cuestiones de las matemáticas. Y aunque nunca mencionó directamente al demonio, la siguiente, por favor, pues siendo un hombre de esta época del racionalismo, una de sus frases más famosas tal vez sería es que pues Dios es una hipótesis de la que no tengo necesidad, ¿no? Él estaba convencido que el problema de determinar de describir al universo en su conjunto era un problema de cálculo y no un problema que involucraran errores o defectos en las leyes de la física que se conocían en ese momento, ¿no? Entonces, esta idea extrema del determinismo, pues básicamente hace que se pueda poner a Dios como a un lado, y mucho de sus ideas pues fueron fundamentales para todo esto que viene justo con la Revolución Francesa, que es el racionalismo. Siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, ¿qué dijo o cómo definió él a la figura esta del demonio de Laplace, ¿no? Él en este ensayo de la filosofía de las probabilidades dijo que, o decía que podemos mirar el estado presente del universo. Cuando habla del universo está hablando efectivamente de todo lo que nosotros vemos, no solo en la Tierra, sino fuera de la Tierra, estrellas, planetas, pero al mismo tiempo aquí, yo qué sé, los pájaros, los animales, las personas, pero también, no sé, los gases, las nubes, eh, todos los objetos que forman al universo, y podemos pensar que el estado presente de las cosas es una consecuencia del efecto del pasado
y por lo tanto una causa del futuro, ¿no? Es importante aquí recordar que la física tiene, o la mecánica clásica tiene este objetivo de conocer la posición y la velocidad de la partícula en todo instante de tiempo. Entonces, si la conocemos en este instante de tiempo y tenemos una ecuación que nos dice cómo se mueve, podemos saber cómo se movía antes y cómo se va a mover después, ¿no? Y entonces él dice que se podría concebir este intelecto que si conoce todas las fuerzas que mueven la naturaleza y las posiciones que, donde está estas objetos en la naturaleza, podemos, y bueno, y si ese intelecto es lo suficientemente vasto como para someter todos los datos a análisis, entonces nada podría ser incierto y el futuro y el pasado estarían frente a sus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente si nosotros conocemos la posición y la velocidad de todas las partículas que forman el universo en este momento, podemos ir para atrás o para adelante en el tiempo y pues no vamos a tener secretos ni en el pasado ni en el futuro, ¿no? Es llevar esta idea de yo quiero conocer la posición y la velocidad de un objeto a su consecuencia más extrema. Esto es, lo que se conoce como el demonio de Laplace representa esta idea del determinismo más profunda, ¿no? Y fue muy importante en su época porque en las mentes científicas de ese momento puso esta noción de que nosotros podemos conocerlo absolutamente todo y que todo se comporta de una manera, ¿cómo llamarla? De una manera determinista y determinada por las leyes fundamentales de la física. En esa época, pues esta idea fue como muy reveladora. Ahorita nosotros sabemos que no es así, el universo y la vida y la sociedad, por ejemplo, son mucho más complejos o no se pueden reducir tan fácilmente como lo pensaba Laplace. Eh, 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 y justo tratar como de eh, poder hacer una versión nueva de lo que podría ser el demonio de Laplace o algo similar, pero ahora para el siglo XXI, es lo que vamos a tratar de hablar en lo que nos queda de charla. La siguiente, por favor. En general, bueno, lo que estaba diciendo hace un rato aquí como a modo de resumen, ¿no? La idea del demonio de Laplace es este ideal del conocimiento total, habla de un determinista absoluto, de un determinismo absoluto y entonces simplemente todo se reduce a una serie de procesos mecánicos que están regidos por las leyes del universo, de las leyes de la física, perdón, y si conocemos eso, podemos predecirlo todo. A pesar de que esta idea pueda parecer un poco, no sé, pues bueno, sí, determinista o tal vez como un poco agresiva, funciona bastante bien para muchísimas cosas que nosotros vemos, no solo este tipo de movimientos como el del péndulo, como del movimiento del parabólico, sino cosas tan enormes como las galaxias siguen estos movimientos que están dados por leyes de Newton, básicamente, y funcionan maravillosamente bien para describir un montón de cosas que observamos en el universo. No todo, pero sí muchísimas cosas. Y también dentro de esta idea del demonio de Laplace, epistemológicamente implica hacer como estos análisis que son muy reduccionistas, ¿no? Separar las cosas, entender las partes y ahora que yo entiendo las partes y cómo funciona cada una de las partes, entonces yo puedo deducir todo. Evidentemente sabemos que esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Siguiente, por favor. Básicamente hay tres razones por las cuales no puede existir este demonio y esas tres razones vienen todas desde la física. La primera es la teoría del caos. Básicamente nosotros, a pesar de que tenemos ecuaciones que determinan el movimiento de una partícula, como las vimos hace un rato, las ecuaciones de movimiento del péndulo, del movimiento parabólico, el poder resolver esas ecuaciones implica conocer
lo que se llaman las condiciones iniciales, es decir, cuáles son los parámetros de entrada de la ecuación, y resulta que la teoría del caos me dice que si yo cambio un poquito las condiciones iniciales, los resultados que obtengo de las ecuaciones, a pesar de que las ecuaciones pues, también son correctas, no tienen ningún problema. Matemáticamente, cuando yo tengo una diferencia muy pequeña en las condiciones iniciales, la predicción que yo hago va a ser muy distinta si hay una diferencia pequeñísima en las condiciones iniciales, lo que hace que a largo plazo pues no sea posible hacer ningún tipo de predicción así determinista como lo soñaba Laplace en su momento. La segunda es, como lo mencioné hace un rato, la mecánica cuántica. Si quiere, deje la tercera también de una vez. La mecánica cuántica, se sabe, o las ideas de la mecánica cuántica han llevado a esta noción de que hay una incertidumbre asociada a la naturaleza de los átomos. Para decirlo muy rápidamente, en mecánica cuántica no existe el concepto de trayectoria, y si no existe el concepto de trayectoria es muy difícil decir cuál es la posición y la velocidad de un objeto en todo el instante de tiempo. Esa noción de la trayectoria no existe en mecánica cuántica porque hay un indeterminismo, y si nosotros no podemos determinar, si no existe una trayectoria, pues hay un indeterminismo fundamental que hace que esta idea del demonio de Laplace pues no funcione. Y la tercera es la irreversibilidad en la termodinámica. Nosotros sabemos que, no sé, si tenemos una taza de café que está caliente y la dejamos ahí un rato, pues, no sé, media hora después va a estar fría, pero nunca vamos a ver lo opuesto. Nunca vamos a ver que una taza que esté fría de manera espontánea se caliente y esté hirviendo, ¿no? Esto se debe a la irreversibilidad en la termodinámica, que el calor se mueve en una dirección, pero no en la otra, y entonces eso hace que no es que nosotros podamos hacer como esta reconstrucción del pasado solo desde el presente, porque hay información que se pierde a medida que transcurre el tiempo y a medida que las cosas se mueven. Entonces no hay una posibilidad de hacer estas como predicciones del pasado y el futuro, así como lo pensaba Laplace. Siguiente, por favor. A modo de resumen, entonces, cuando nosotros queremos hablar de algo que podemos denominar ahora sí complejo, podemos decir que son, primero, interacciones de muchos cuerpos, es decir, muchas partículas interactuando entre sí, y que efectivamente nosotros podemos encontrar leyes que describen estas interacciones, pero esas leyes me obligan a hacer cálculos de probabilidades porque son de naturaleza probabilística, ya sea porque o hago un muestreo y entonces hago la descripción, o porque hay ciertos indeterminismos asociados a la naturaleza misma de las interacciones y de los cuerpos y de la materia, y entonces yo lo que puedo hacer son ciertas predicciones probabilísticas, y pues también tengo una capacidad limitada de predecir el futuro. No puedo ir ni muy atrás ni muy adelante en el tiempo. Quizás el ejemplo más claro de esto es el del clima. Nosotros, más o menos con todos los modelos del clima que conocemos, se puede predecir el clima de aquí a una semana más o menos, dentro de un rango de probabilidad bastante confiable, pero no podemos decir si dentro de un mes va a llover o va a ser sol o va a ser frío o va a ser calor. Eso está completamente fuera de las posibilidades, porque precisamente el universo tiene estas condiciones que hacen que sí pueda yo hacer predicciones a futuro, o pueda hacer como inferencias de cómo estaba antes, pero son limitadas en el tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, justo, la complejidad podría ser este nuevo demonio. Es decir, acabo yo de decir, no, esta idea de Laplace no existe así, tal cual como él la imaginó, pero sin embargo, dentro de este tipo de condiciones que acabo de mencionar, de que podemos hacer más bien predicciones probabilísticas, y en un intervalo de tiempo, aún así yo puedo hacer predicciones probabilísticas
en un intervalo de tiempo, ¿no? O sea, es decir, yo puedo predecir o tratar de, con cierta probabilidad, el comportamiento de los sistemas de la física. Entonces, durante tal vez un intervalo de tiempo y con una serie de consideraciones, yo sí puedo predecir el comportamiento y la, la naturaleza de sistemas de sistemas que están en el universo. La siguiente, por favor. Y muchas de estas ideas de lo que es la complejidad, como la entendemos actualmente, desde la física, vienen de este señor que se llama Warren Weaver. Es un matemático que es sin dudas como una de las figuras más importantes del pensamiento interdisciplinario, en este romper las barreras del conocimiento, porque fue de los primeros en empezar a pensar, ya no desde un punto de vista como más filosófico, como podría hacerlo otras personas que se han acercado al concepto de complejidad. Ahorita recuerdo a Morín y a, bueno, Morín y, ¿cómo se llama? Ilya Prionini, no, siempre se me olvida su apellido porque es muy, muy raro, eh, que se acercaron a esta idea de la complejidad de una manera un poco más filosófica. Weaver lo hace desde un enfoque mucho más riguroso, más matemático, más cercano a lo que quería o pretendía Laplace, ¿no? Y entre los muchísimos trabajos o aportes que hizo Warren Weaver está este ensayo donde anticipa, que se llama Science and Complexity, donde anticipa este enfoque moderno de las ciencias de la complejidad. Planteaba también en otro ensayo muy importante que se llama Memorandum, esta idea de que las computadoras pueden hacer traducciones, algo que en su momento se creyó imposible y ahorita pues con el chat GTP y todas estas tecnologías que tenemos, podemos decir que esencialmente es un problema resuelto. Efectivamente las computadoras pueden hacer traducciones del lenguaje y además junto con otro matemático que se llama Claude Shannon, es el coautor de la teoría de la información. La teoría de la información es fundamental para todo lo que tenemos ahorita en comunicación, todo el Internet, todas estas cosas funcionan detrás de la teoría de la información y tal vez el resultado más conocido de la teoría de la información es este modelo que creo que lo enseñan como en la primaria del lenguaje, ¿no? De un emisor, un mensaje, un receptor, un código que me permite a mí como enviar y recibir un mensaje. Todas estas ideas vienen de la teoría de la información de este señor Warren Weaver. La siguiente, por favor. Entonces, el siguiente, el pensamiento complejo que nos quería explicar Weaver. Sí, siguiente, por favor. Siguiente. Él decía que habían tres tipos de problemas, ¿no? Los problemas que por su simplicidad involucran muy pocas variables y que se pueden formular de manera clara con leyes matemáticas, el ejemplo del péndulo o del movimiento parabólico, lo que él llamaba la complejidad desorganizada, que es muchísimas variables o muchísimas partículas que interactúan entre sí de manera caótica, y yo puedo usar la probabilidad de la estadística para encontrar ciertas regularidades, sería lo que básicamente la descripción de un gas. Y la siguiente es lo que él llama la complejidad organizada, que es como una cosa intermedia entre lo muy simple y lo muy caótico. En este caso, las cosas que se describen en esta complejidad organizada empiezan a parecerse más a los problemas que nosotros estamos enfrentando o que queremos o que pueden ser relevantes para la ciencia en este siglo XXI. Cosas como sistemas biológicos, muchos de los fenómenos sociales entran dentro de este campo de la complejidad organizada. Los comportamientos colectivos, solo por poner un ejemplo, los seres humanos somos
diversos y cada uno tenemos distintas ideas y somos un mundo aparte, pero no sé, si estamos en un concierto y de repente alguien en el concierto grita fuego, nos vamos a mover todos tratándonos de alejar de donde se oye la alarma, y ese movimiento o esa erupción de algo inesperado genera un movimiento colectivo, y en esos casos los seres humanos nos comportamos de una cierta manera muy particular que se puede modelar matemáticamente, y que entran dentro de este campo de la complejidad organizada. Siguiente. Y pues justo estas ideas de la complejidad están dentro de lo que sería la interdisciplina, ¿no? Eh, el- Algo que es bien importante y que quiero que ustedes se lleven, eh, es que los problemas que son importantes en el mundo real pertenecen a esta categoría. Muchos elementos que están interconectados y que sus interacciones forman patrones emergentes, ¿no? Entonces, la naturaleza misma de los sistemas o de los problemas que nosotros queremos estudiar son no lineales, que quiere decir no lineales, que tienen ecuaciones matemáticas que requieren de una serie de estrategias matemáticas y estadísticas para resolverlos, y que son adaptativos y dinámicos. No es como que nosotros tomamos una foto de la, ¿cómo se llama? Del sistema, y ya podemos predecir todo lo que está para adelante y todo lo que está para atrás. La incertidumbre juega un rol fundamental en este tipo de sistemas. Siempre está metida la incertidumbre y siempre tiene una eh, importancia estructural, no se puede obviar. Metodológicamente se puede modelar o simular con computadoras, y eso, y también necesita como de la visión de distintas disciplinas, porque como que tratar de reducirlo todo, justo como se hacía en esta idea de Laplace desde, desde la separación, no funciona muy bien. Esto llama a la interdisciplinariedad. La posición del observador es súper importante. Nosotros si estamos observando el universo, nosotros estamos inmersos dentro del universo. Entonces, la posición que nosotros tengamos del sistema que estemos analizando es muy importante, tiene que tenerse en cuenta y tiene que, de alguna manera, pues llevarse a cabo, y eso implica que las cosas que nosotros hacemos son limitadas, son contextuales, pero... Eh, y finalmente, pues que las predicciones que yo voy a hacer son predicciones de tipo probabilístico, van a ser condicionales, es decir, si pasa tal cosa, entonces hay una probabilidad de que pase esto, pero si pasa otra cosa, pues la probabilidad es otra, y están orientadas a reconocer patrones, ¿no? Con esto ya cierro la presentación. Y solamente como quiero que se lleven esta idea, que sí, esto ya ahí no vamos a cerrar aquí con esto. Quiero que se lleven esta idea de que los problemas importantes en el mundo real son estos problemas de lo que Weaver señalaba como la eh, complejidad organizada, y que requieren de un enfoque multidisciplinario. Con eso ya termino y muchas gracias por su atención.